voy a pedir a Luis que venga esta mañana. Queremos orar. Dice la palabra que somos sacerdotes del Altísimo. Ahí, si usted extiende sus manos donde está la pantalla y oramos. Padre, queremos ponerte en tus manos a Luis. Señor, queremos que él haga algo especial esta mañana, que nos entregue la carta, el paquete que tú nos mandaste para este día, tu palabra, Señor. Señor, que la entregue así como la mandaste tú. Padre, también pedimos que el Espíritu Santo tope nuestros corazones, abra nuestros corazones, para que escuchemos como esos pajaritos que comen de tus manos, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Luis. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Es un privilegio poder estar acá compartiendo la palabra. Esta es una palabra que ha sido algo que he podido vivir yo mismo. En mi propia vida me he dado cuenta de situaciones que me han pasado y me han hecho reflexionar. Muchas veces he estado, Padre, cuéntame qué está pasando, qué pasó, y entre esas cosas tengo que recibir la respuesta. Y Dios me ha permitido ver ciertas cosas que estaban operando en mí. Entonces, a la palabra del día de hoy le he puesto protege tu corazón. Entre paréntesis mente, porque el corazón y la mente son lo mismo. Entonces vamos a analizar la parábola del mayordomo infiel. Y quiero contarles que todos, antes de entrar a realmente lo que es la palabra, todos somos administradores de algo. Todos administramos ciertos recursos, todos administramos tiempo, educamos a nuestros chicos, les decimos qué hacer, tenemos que administrar para llegar ahora al trabajo, a casa. Todos somos administradores del tiempo. El tiempo es muy importante porque también tenemos que administrarlo bien para que no tengamos una saturación de actividades y podamos darle también un tiempo para reflexionar en la palabra y para hacer todos los hábitos espirituales que son buenos, que como cristianos debemos tener. También administramos todos los talentos, las habilidades físicas, los dones que todos tenemos para cantar, adorar, instrumentos. Hay un montón de cosas que vienen a ser los talentos. Y también la riqueza. La riqueza son todos los bienes materiales. Y aquí lo interesante es que si somos mayordomos, a veces, ¿por qué en un momento dejamos de pensar como mayordomos o un sinónimo de la palabra mayordomía es un administrador o un manager? Y de repente pasamos a ser como el dueño. No sé si les ha pasado a ustedes, pero a mí me ha pasado. Y creo que el estar sanos espiritualmente equivale al poder estar sano en los ambientes financieros. O sea que si yo espiritualmente estoy sano, voy a poder administrar ambientes donde tengan que ver con finanzas y van a aparecer las cosas y esto no me va a corromper. Entonces, eso es realmente algo como que quisiera remarcar. Quisiera partir comentándoles ciertas situaciones que me han pasado a mí y quizás, no sé si le habrá pasado a ustedes algo similar. Recientemente, en mi oficina, esto es algo que pude darme cuenta, gracias a Dios, en todo este trayecto de este año. Dios ha ido mostrando ciertas cosas, ha ido hablando, y es por eso que en esta situación en particular, me pude dar cuenta y pude hacer lo correcto. Pasó que vino un joven a mi oficina. Entonces él me dice, bien contento, me dice: mira, quiero comprarme una casa, estoy en los preparativos de eso. Entonces yo le dije: qué bueno, muy bien. Me dice: el único problema que tengo es que no tengo una W2. Entonces yo: ¿qué pasó con eso? Me dice: sí, necesito una W2 para poder comprobar mis
ingresos y de esa forma me aprueben el préstamo. Entonces, a lo cual yo le dije, y bueno, si no tiene eso, estás en problemas. Me dice, sí, precisamente por eso quería hablar contigo. Me dice, porque quería ver si tú serías tan amable de pronto meterme en tu payroll y hacerme figurar como que yo estoy trabajando para ti. Y de esa manera obtengo lo que he propuesto en mi corazón. Entonces, wow, inmediatamente saltó algo en mí que dijo, no, no puedo hacer eso. Y tuve la difícil situación de tener que enfrentar y decirle a la persona que yo no podía hacer esa situación, que hacer eso literalmente a largo plazo no iba a estar bien. Esa fue una oportunidad donde pude darme cuenta. Pero han habido un montón de situaciones en mi vida donde no me he podido dar cuenta de situaciones que han pasado. Y les quiero comentar como pequeño testimonio. Hace unos años tuve varias situaciones en mi vida que literalmente no obré como debía haber obrado. Me pasó que tengo un amigo, cliente, que va a una iglesia afroamericana. Entonces este señor viene y me dice, Luis, necesito que me ayudes. Y yo, sí, ¿qué pasa? Me dice, mira, se me inundó la casa, la aseguranza me va a pagar por todo. Entonces, mira, necesito que tú me ayudes y me hagas un estimado de mis muebles. Él me puso todo lo que tenía que poner. Me dijo, y ponle estas cantidades y qué tal. Es un estimado. Entonces me dijo, no tienes que hacerme un invoice, sino que un estimado. Con eso bastará. Entonces yo me sentí comprometido, pero realmente en mi mente como que dije, bueno, no hay nada de malo en esto. Entonces, bueno, accedí, le hice lo que él tenía que hacer. Pero eventualmente empezaron otras situaciones. Me di cuenta que habían otros clientes que yo ya le había hecho trabajos y generalmente venían y decían, hey, mira, esta factura que me hiciste hace un año, ¿te acordás que me hiciste esta camioneta? Súbele un poquito a la factura porque también cosas que tienen que ver con la aseguranza. Y yo no podía ver qué era lo correcto, lo justo, y accedí a hacer esas cosas. En otra ocasión en otra ocasión sin preguntar, uno es administrador de las cosas que Dios nos da. Entonces, en una ocasión alguien me pide un favor, me dice, Luis, ve aquí a traducir. Entonces yo amablemente fui a traducir, pero no pregunté al Señor, no pregunté al dueño de todas las cosas si yo debía ir a ese lugar. Resulta que fui, pasar la corta, fui, traduje, ellos me pidieron que orara, oré, bendije, y luego me doy cuenta que hice algo que Dios no me pidió hacer, algo que Dios no estaba de acuerdo con hacer y wow, eso fue como una gota que rebalsó el vaso, porque después de eso en mi vida se desencadenaron un montón de situaciones. Como varios saben, y lo he contado como testimonio, tuve una situación donde me robaron unos autos en el taller. Entonces siempre me preguntaba por qué me pasó eso algo a mí, por qué me pudo pasar eso a mí, por qué fue tan fácil que el enemigo me tocara mis finanzas. Y me empecé a hacer un montón de preguntas. ¿Será que realmente estaba yo guardado en Cristo? Porque si estoy guardado en Cristo, el enemigo no me puede tocar. ¿O estaba yo guardado en otra parte? Entonces eso fueron preguntas que empecé a hacer. Entonces me pude dar cuenta de que yo en situaciones donde debía ser un mayordomo, un manager, de todas las cosas que Dios me ha dado, tanto en lo financiero como en casa, en el ministerio, en todas las partes, en momentos se me olvidaba y reaccionaba como el dueño. Y simplemente decidía yo hacer ciertas situaciones, decidía yo hacer cosas sin preguntar al dueño de las cosas si estaba bien o si él quería hacer esas cosas. Y eso me llevó a como bloquear mi mente, mi conciencia, y empezó a ser una situación como cotidiana el poder acceder a situaciones como estas que estos clientes o amigos me pedían. Y literalmente no veía dónde estaba la línea, no veía si era correcto o no correcto. Y
Bueno, y aquí estamos. Eso les cuento como introducción para que entremos al tema. Vamos a leer la parábola del mayordomo infiel. Eso está en Lucas 16, del versículo 1 al 13. La palabra de Dios dice así. Dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo. Este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no puedes ser más mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, y mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré, para que cuando me quite la mayordomía, me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de sus deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Entonces le dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Él dijo: 100 medidas de trigo. Y él le dijo: toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en su trato con sus semejantes que los hijos de la luz. Yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo vuestro? Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios ni a las riquezas. Entonces ahí podemos ver que todos somos mayordomos de algo. Y el significado literalmente de la palabra que ya mencioné anteriormente es un hombre o un empleado para administrar una propiedad o un negocio de una persona. Y es el responsable por eso, por la administración de esos. Un ejemplo de esto en la Biblia está José. Cuando fue vendido a Egipto, él llegó a la casa de Potifar, y donde él tuvo que ser el mayordomo, el que estaba a cargo de las cosas, y las cosas empezaban a funcionar. Y ahí podemos ver una de las labores que este tipo tenía que hacer. No era el dueño, pero tenía que rendir las cuentas a su amo. Entonces, acá me sale una pregunta. ¿Por qué en la parábola que acabamos de leer, el mayordomo, por qué alabó al mayordomo injusto? ¿Por qué el amo en la palabra alaba al mayordomo injusto? Entonces, podemos ver que el mayordomo injusto obró sagazmente en los negocios de esta persona. Obró sagazmente para asegurarse de tener lo que necesitaba en este mundo una vez que lo hayan despedido. Es por eso que el Señor le dijo que los hijos de este siglo son más sagaces en su trato con sus semejantes, que son injustos también, que los hijos de la luz. Entonces el tipo actuó sagazmente, y lo que tienen en particular los que son los que son semejantes a este mayordomo, que su particularidad era ser injusto, era que las demás personas que también se sentaron a hacer sus tratos con él, literalmente accedieron inmediatamente a escribir menos. O sea, accedieron a la propuesta injusta. Entonces, hay una habilidad que esta gente sagazmente se sienta a alguien y te dice: hey, mira, vamos a hacer este negocio, pero mira, tienes que no poner tal cantidad, o esto tenemos que embolsillarnos. Entonces, uno
sin pensarlo, si uno no lo piensa, si uno no ora, puede acceder a comportarse de esta manera. Es algo que me parece digno de resaltar, porque los que son injustos son audaces en hacer ese tipo de trato, y también son audaces los que se sientan ahí y los hacen. Entonces, los hijos de la luz no son tan audaces. Los hijos de la luz para estas cosas son como lentos, o a veces se atrapan o quedan atrapados, como literalmente yo en situaciones no supe qué hacer, o no me metieron un gol y no me di cuenta cuando venía otro y cuando venía otro y cuando venía otro. ¿Cómo son los hijos de la luz? En Efesios 5, del 1 al 9, da una pauta de cómo son los hijos de la luz. Porque si sabemos que los hijos de la tiniebla, los hijos de este mundo, son audaces y son sagaces en sus injusticias, los hijos de la luz tienen también sus particularidades, para que realmente vayamos viendo el contraste de lo que pasa en esto. Dice la palabra en Efesios 5, del 1 al 9. Dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, y andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Entonces esas son las características. En otro tiempo nosotros andábamos así. En otro tiempo era común hacer tipo de tratos así. En otro tiempo así era como realmente las cosas son. Y pareciera que yo, al menos cuando tengo que ser honesto y me pongo a analizar, digo, bueno, ¿qué pasó acá? Me convertí al Señor, pero eventualmente agarré la salvación de Cristo, pero hubieron un montón de otras cosas en mí que no se convirtieron o que no vinieron a la cruz. ¿Vale? Mi información de cómo hacer negocios, de pronto me pareció algo bueno que dije, bueno, no lo tengo que traer a la cruz, no la tengo que hacer morir. Y de pronto mi forma, mi sagacidad o mi pileza o mis paradigmas de culturales de cómo es que el dinero se debe ocupar. En muchas ocasiones uno sabe escuchar consejos de gente que te dice, no, es que estas cosas se pueden hacer, o mira, no, cuando recibas cacha, ese sí se guarda y el resto sí se reporta. Hay un montón de cosas que la gente culturalmente piensa que son correctas, pero realmente, ¿qué es lo correcto? Lo correcto es que seamos, andemos en estas tres cualidades que tienen los hijos de la luz, que andan en bondad, en justicia, que es lo recto, y en verdad. Entonces, no podemos tener una doble contabilidad, no podemos hacer ese tipo de cosas que hacíamos antes. Y si nos encontramos hoy en día de pronto teniendo cosas que no están tan rectas delante de Dios, es una buena oportunidad de analizar la palabra, es una buena oportunidad de poder pedirle al Señor para que nos empiece a mostrar qué cosas no están rectas en nuestro corazón, para que uno las pueda arreglar, para que uno se pueda arrepentir y uno pueda corregirlas. Y estas cosas no nos corrompan. Otra pregunta que me sale de acuerdo a la parábola, pareciera que el Señor
nos está alentando a acumular riquezas injustas con la finalidad de ganar amigos. Vamos a leer de vuelta el pasaje. En el versículo 9 de la parábola de Lucas 16 dice: yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas celestiales. La confusión podría manifestarse en la expresión que le damos a las riquezas injustas. En estas riquezas injustas en la Biblia textual me gusta mucho porque habla de Mamón el injusto. O sea, le ponen el nombre de una entidad y su característica es hacer injusticia, es agarrarte y poderte hacer injusto. Si tú eres justo, él va a venir cerca y te va a ofrecer una injusticia para que tú digas, bueno, no es tan malo, y otra injusticia y te corrompe y te saca y te vuelve atrás. Literalmente eso, si tú tienes una nueva naturaleza en Cristo Jesús, esto te hace volver a la manera impía en la que pensábamos antes. Te hace ir a la vieja naturaleza que teníamos, a actuar en las pasiones desordenadas y hermano, y ahí ya te acaba porque te hace pensar literalmente como un impío. Entonces, repito, dice, la confusión podría manifestarse en la expresión que le damos a las riquezas injustas. Esta expresión no se refiere a la manera como se obtiene la riqueza, sino al carácter de la riqueza en general. Independientemente de la manera en la que se obtengan las riquezas, es injusta, en el sentido en que ofrece una falsa esperanza a aquel que la posee, y todo aquel que en él pone toda su esperanza, porque la riqueza fracasa al garantizar el bien para el individuo después de su muerte. Por eso es injusta. Entonces, la riqueza hace eso, te hace crear una falsa esperanza, porque uno tiene bienes, obtiene ciertas cosas y uno empieza a decir, no, te empieza a ser un hombre terrenal. Nosotros somos llamados a ser hombres espirituales, donde sabemos que lo nuestro está en hacer tesoros en el cielo, ¿verdad? En hacer la obra de nuestro Padre, y somos seres espirituales que somos eternos, pero literalmente la riqueza te hace pensar en lo de ahora, en lo que tienes, pon tu confianza en lo que tienes, y por eso es injusta, porque va a llegar el tiempo donde la riqueza desaparece, ¿y dónde te van a aceptar? La riqueza, en el momento que Dios nos llame o tengamos que partir, no nos vamos a poder llevar nada. Entonces la riqueza va a fracasar a la hora de proponerte un bienestar para después de la muerte. Es algo terrenal, es algo físico, por eso es injusta. Entonces, el Señor nos dice que ganemos amigos por medio de las riquezas, porque las riquezas siempre las vamos a tener que administrar. Pero no podemos poner nuestra confianza en las riquezas, no podemos. Van a estar ahí, nuestra confianza está en el autor y el consumador de la fe, en Cristo Jesús. Nosotros dependemos y creemos de Él, y vamos a tener que lidiar y vamos a tener que trabajar, vamos a tener que hacer negocios, pero nosotros de ninguna manera vamos a corrompernos con la injusticia de Mamón, porque Mamón tiene esta particularidad. Mamón aparece en la palabra, como les decía, en el original. Si ustedes leen la Biblia textual, esta misma porción de la Biblia, aparece ahí el injusto Mamón. Palabra que en el original aparece como riqueza. Es la forma griega de una palabra sírica o aramea que quiere decir dinero, riquezas, propiedades, bienes terrenales o ganancias. Es la personificación de las riquezas como una entidad malvada. Entonces, ¿qué es lo que hace? Lo que acabo de explicar. Él trabaja así, trabaja corrompiendo, trabaja ofreciéndote algo que parece bien, y si tú no estás resguardado, te va a meter en una injusticia,
Y de esa manera es como trabaja. Quiero denunciarlo porque yo me siento igual, digo, ¿cómo me pude dar cuenta de esta situación que me pasó ahora que comenté al principio? Pero cómo cuando me pedían que hiciera facturas falsas o estimados falsos, no lo pude ver. A veces como amigos mismos cristianos, casualmente tengo a este amigo que mencioné en el primer testimonio, pero tengo otro señor que es dueño de un dealer y va a una iglesia bien famosa aquí en la ciudad, cristiano. ¿Cómo es posible que entre la misma gente cristiana de repente te digan, hey, mira, necesito que me cambie estos números? ¿Me entiendes? Eso también me pasó y en esa oportunidad también me acuerdo que le pude decir a este amigo, mira, yo ya después de todo lo que me había pasado con lo de los carros, le pude decir, mira, ¿sabes qué? No entendía quizás todo, pero ya podía saber que no quería seguir haciendo cosas más injustas. Entonces le tuve que explicar a él, le dije, mira, ¿sabes qué? Yo con la situación que tuve, me robaron los carros, estoy metido en el Señor para que me muestre, para que me diga qué pasó. Entonces te pido que como amigo no me pidas que haga ciertas cosas así, porque no puedo cambiar una factura, no está bien. Entonces él me escuchó y como también es cristiano, me dijo, mira, ¿sabes qué? Te entiendo, discúlpame, no te quise ofender, pero ¿sabes qué? Con lo que me dices, quiero seguir haciendo aún más negocios contigo. Me dan ganas de seguir haciendo negocios contigo. Eso fue lo que el testimonio que les cuento de lo que me dijo el tipo. Pero es difícil pararse, es difícil a veces el poder pararse y decir lo correcto, decir la verdad. Este amigo necesitaba escuchar la verdad. Y yo la verdad que no sé ni cómo hice eso. Yo creo que el Señor me ayudó ahí a poder hacerlo. Así me han pasado un montón de situaciones. Yo no sé si sea solo a mí. Yo solo sé que Dios me puso aquí para contar estas cosas. Y estoy seguro que quizás hay situaciones así en la vida de la gente. Mateo 6:24, hablando de las riquezas, dice lo mismo que dice al final de la parábola. Dice, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno o amará al otro, estimará al uno o menospreciará al otro. No podéis servir a Dios o a las riquezas. Entonces podemos resumir que el concentrarse solamente en hacer dinero no es compatible con una sincera devoción a Dios. Entonces, si yo todo el tiempo me enfoco en que lo que tengo que hacer es ganar plata y porque tengo que acumular, ojo, watch out, como dice el pastor, ¿no? ¿Por qué? Porque corres mucho peligro en que la riqueza que es injusta vaya a hacerte creer que tú tienes que poner tu esperanza en eso. Eso es lo que le pasó al joven rico, que cumplía toda la ley, pero a la hora de que el Señor le dijo, mira, sí, haces todo bien, vende lo que tienes y sígueme. Y él no pudo. ¿Por qué? Porque su corazón, su confianza estaban puestas en las cosas terrenales. Él pensaba como un hombre, no como un hombre espiritual, él pensaba como un hombre terrenal, porque lo terrenal hace verte los bienes, tengo muchos terrenos, tengo casas, y eso crea una ligadura que te cuesta desarraigarse de esas cosas. Pero, ¿qué estamos hablando acá? Estamos hablando de que uno es administrador de las cosas que tiene. Todos aquí somos administradores de la casa que nos da, del trabajo que tenemos, los que tenemos la oportunidad de ser entrepreneur o dueños de negocios. Nosotros somos administradores de los bienes que Dios nos permite disfrutar. Y tenemos que saber eso, porque si no, puede ser que la riqueza nos empiece a mentir y nos empecemos a pensar que nosotros somos, por nuestra viveza o por nuestra audacia o por nuestra pileza o sagacidad, es que nosotros somos los que creamos esta riqueza y no es así, no es así. Colosenses 3:5 nos dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia,
qué es idolatría. Ahí realmente les recomiendo que lean Colosenses 3 entero el capítulo, porque habla de la naturaleza celestial y de la naturaleza terrenal. Entonces el hombre terrenal piensa en todas estas cosas. Él piensa en fornicación, en impureza, en las pasiones desordenadas, en los malos deseos, es avaro, necesita más, trata mal a la gente. Entonces uno tiene que analizarse y ver un contraste y decir, wow, no necesito que esas cosas estén operando en mí. Y si están operando en mí, no son mías, no me pertenecen, no son del hombre celestial. Entonces, ¿qué debo hacer? Hacer morir todas estas obras. ¿Cómo las hago morir? Me arrepiento, voy a mi aposento, al lugar donde me encuentro con el Señor y le entrego estas cosas, le entrego que he visto y le confieso, le soy honesto y le digo, mira, he visto estas cosas, he visto que mi corazón se ha desviado tras estas cosas, he visto que he sido impuro, que he tenido pasiones o malos deseos. Y créanme que para hacer eso se necesita valentía, se necesita actuar como obran los hijos de la luz, que tienen bondad, tienen justicia. La pueden ver los hijos de Dios. La bondad, la justicia y la verdad son cosas que acompañan a los hijos de Dios. Y créanme que esas cosas cuestan, pero son lo mejor. ¿Cuál es el problema que yo veo en esta situación que pasa? El problema es que donde está nuestro tesoro, ahí va a estar nuestro corazón. Entonces el problema es que tenemos que ver cómo proteger nuestro corazón, porque nuestro corazón, cuando uno es injusto, nuestro corazón empieza a corromperse. Y ahí vienen estos paradigmas o esta levadura, que es lo que estábamos hablando en todo esto, porque estamos tratando de ir a la pureza, estamos tratando de limpiar la casa, limpiar las cosas para poder hacer eso, y estamos sacando levaduras. Entonces, esto vendría siendo una levadura que viene al corazón, porque literalmente te empieza a hacer pensar en las cosas terrenales y te saca de lo que deberíamos estar haciendo. Bueno, lo que les quería comentar es que cuando uno empieza así con estas injusticias, todos tenemos una conciencia. La conciencia nos ayuda a ver qué está bien y qué está mal. Pero cuando Mamón, el injusto, empieza a hacer tantas injusticias en nosotros, nos empieza a inhibir, nos empieza a poner como velos que no podemos literalmente empezar a ver qué es lo correcto. Es por eso que muchos hombres luego justifican los hechos malos, excusándolos, porque la conciencia, literalmente uno quiere ocupar plata sin comentarle a la esposa, por ejemplo. El corazón del hombre, como ya está torcido, como ya Mamón ya metió un gol ahí, nuestra conciencia misma empieza a justificar los hechos de nuestro corazón, porque ya está corrompida. Es por eso que empezamos a pensar como pensaba el hombre viejo, el hombre antiguo. Y es por eso que cuando ya estamos en esa situación, porque son como sistemas que trabajan juntos, cuando eso empieza a pasarnos, literalmente ya es más fácil empezar a pensar en cosas como que son pasiones desordenadas, es más fácil el engañar, es más fácil mentir, y si es más fácil mentir, es más fácil robar, y es así como esto te agarra y te saca literalmente, te atonta, te aturde, como que tomaste un vino y te atontó, y luego terminas lejos de lo que Dios quería que hicieras. Tú eres un hijo de Dios que Dios tiene planes para ti, para que vivas en luz, en verdad, en justicia, en bondad, haciendo lo correcto. ¿Cómo puede ser que de repente empecemos a actuar como actuábamos antes? Es porque Mamón está actuando ahí, es porque esta entidad de las riquezas está metiendo injusticias.
Entonces, ¿qué digo yo? Tenemos que ponernos en remojo y decir, Señor, ayuda a mi corazón a ver las injusticias. Ayuda a que mi corazón se suavice, porque quizás está tan calcificado, está tan duro de tanta injusticia que no las puede ver. Eso me estaba pasando a mí. Eso me pasó a mí el año pasado. Y hay situaciones que continuamente estamos pasando, porque no es algo que vas no, ya lo pasé, ya lo superé. No, esto es continuamente estemos acá, porque siempre vamos a tener que lidiar, siempre tenemos que hacer tratos, siempre tenemos que administrar cosas, tanto en nuestro tiempo, en, en los talentos que tenemos o en las riquezas. No estoy solamente hablando de la riqueza en particular, pero tenemos que tratar de mirarlo todo en un plano general. Mateo 6, del 19 al 21. Dice, no hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, donde los ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí está también vuestro corazón. Proverbios 23:7 también dice así, por cuál es el pensamiento, tal es en su corazón. Hay muchas cosas que hablan del corazón. Yo les recomiendo que también lean Proverbios 23:7 porque habla de muchas cosas que uno debe saber. Habla de no apresurarnos por las riquezas, no apresurarnos por enriquecernos, porque hay peligro en corrompernos. Habla de no desear los bienes de otros. Habla de un montón de cosas y literalmente si uno se encuentra haciendo esas cosas es porque Mamón ya empezó a actuar en el corazón, porque tal cual es nuestro pensamiento, tal cual sean los pensamientos de los que estamos constantemente pensando, así somos en nuestro interior. Entonces es un llamado a la conciencia, a ver qué hay en nuestro corazón, porque de nuestro corazón va a salir la vida. De la abundancia del corazón va a hablar la boca. Entonces si yo constantemente estoy pensando y lo único que pienso es en hacer dinero, es hacer riquezas y en crecer. No sé si te ha pasado hablar con alguien así que constantemente es lo que ha obtenido, lo que esto. Chuta, a mí no me gusta tanto hablar así porque, no sé, creo que hay muchas otras cosas más que solamente las riquezas. Hay muchas cosas más que hacer, hay muchas cosas que el Señor quiere que como hijos vivamos en libertad, vivamos y hagamos cosas por Él y por la extensión de su reino. Entonces a veces el meditar en esas cosas, a mí me parece muy enriquecedor los tiempos de red que tenemos todos porque podemos venir acá, no hablamos solamente de las cosas que pasan en el trabajo, de los problemas que cada uno de nosotros enfrentamos en nuestro diario vivir, sino que podemos tener estos tiempos de hablar de la palabra, de meditar en la palabra, de pensar, uy, entonces el Señor quiere esto, y meditar en los negocios de Dios. Eso es lo mejor. Entonces, ¿cuál es la solución para esto? Si vemos que el corazón es donde ataca este mamón, ¿right? Y sabemos que la explicación de la parábola habla de que si en lo poco eres fiel, también en lo mucho serás fiel. Entonces, si tú tienes un corazón sano, vas a poder ver lo recto, vas a poder ver lo correcto, la verdad, y por ende, cuando tengas más, vas a ser fiel también. ¿Right? Es por eso que cuando uno mira la palabra y dice, dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, es lo correcto, es lo que hay que hacer. No puedes estar trayendo doble contabilidad o situaciones así, porque no, en la palabra, en lo que es correcto, esas cosas no van con nosotros. Entonces, la solución está en proteger nuestro corazón. ¿Y cómo protegiendo nuestro corazón? Usando la justicia y permaneciendo en la verdad. Acá traje yo una
una armadura, porque acá vamos a leer un pasaje en Efesios 6 del 10 al 17 que habla de algo muy, muy lindo y algo que a veces uno lo pasa por leer así, oh, no, una armadura, pero hay cosas que son particulares, que son como la clave a lo que tenemos que hacer para protegernos. Entonces, denme un segundo. Es esta. Espero que se vea bien. Entonces, esta es la coraza. La coraza es lo que protege el pecho. ¿Y qué está en el pecho? Está nuestro corazón en el pecho. ¿Ok? Entonces, miren lo que dice la palabra. Dice, por lo demás, hermanos míos, en Efesios 6, del 10 al 17. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Entonces quiere decir que por más de que seamos cristianos, por más de que estamos acá, tenemos que vestirnos de la armadura de Dios porque no luchamos contra carne ni sangre. El problema no son los hermanos que vemos constantemente, son entidades como esta que acabo de denunciar, como este mamón que hace corromper a que uno ponga la confianza en él, que se manifiesta en la riqueza, ¿no? Entonces, estas son las entidades. Y el día malo va a venir. Y si uno se corrompe, va a venir juicio. Dice así, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo. Y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Ahí es que tenemos que pararnos firmes y cuesta y duele, pero tenemos que ponernos el cinturón de la verdad y decir vamos a actuar en verdad. Así es una decisión. A mí me gusta mucho el pastor que decidieron aquí en la casa hablar en verdad. Y hablar verdad duele. Porque a veces, no sé, me imagino, uno de pronto no le gusta la comida que alguien hizo o algo, y hay que hablar la verdad. Hay que decir, no, mira esto, y hablar verdad es algo que de pronto a no todos les gusta. Y hay que hacerlo con amor. Entonces lo otro dice, estad firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia y calzados vuestros pies con el apresto del Evangelio, y sobre todo tomad el escudo de la fe, con el cual podáis apagar todos los dardos del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces la coraza es la parte que protege el pecho del corazón del individuo, que es la justicia. Esta coraza no va a ser una coraza así, sino que usted se le pone la justicia, usted empieza a mirar la justicia y dice, bueno, esto es justo, y si no lo puede ver, ahí es donde tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a analizar las cosas, porque yo me acuerdo que en este periodo de didascalia, yo empecé a pasar en esta situación donde estuve el robo de los autos y me empecé a cuestionar un montón de cosas. Y en didascalia empecé a aprender a mirar qué cosas habían en mi alrededor. Y empecé a sacar lo primero que dije, no, esto no me conviene tenerlo, y empecé a limpiar la casa. Empecé a limpiar amigos, empecé a limpiar todo lo que estaba fuera, lo que yo veía. Entonces empecé a dejar amigos, empecé a cortar tratos que había hecho, empecé a limpiar. Pero realmente el Señor me empezó a mostrar que el problema no estaba en esas cosas, sino que el problema estaba dentro de mí. Lo primero, claro, es limpiarlo de afuera.
Pero lo que a veces nos cuesta hacer es poder tener esos tiempos donde uno pueda sincerarse. Entonces, la injusticia es la estrategia que ocupa Mamón e injusto, creando perforaciones en el corazón del hombre. Perfora la armadura, si tú no la tienes puesta, va a perforar tu corazón con injusticias y de esa manera te va a corromper. Y si eres infiel en las cositas poquitas, ya después cuando se te confíe en otras, va a ser completamente corrupto. Y vas a llegar a pensar como pensabas antes, como piensa el hombre caído, el hombre terrenal. Eso es lo que decía Colosenses 5:3. Entonces, una pregunta que de pronto uno hace, dice, entonces si tengo dinero o no se puede ser rico, quizá alguno dice, bueno, entonces no conviene tener bienes. Y no es que no se pueda tener bienes. La palabra, yo creo que en ninguna parte dice que no podemos tener cosas. El problema está, y quiero ser claro, y perdónenme si soy repetitivo, pero el problema está en poner la confianza en las riquezas y no en Cristo. Nuestra fe debe estar puesta en el Señor, que es el que nos da todas las cosas. Miremos lo que dice en 1 de Timoteo 6, del 17 al 19. Dice así: a los ricos de este mundo, a los ricos de este siglo, manda a que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Entonces es claro, no poner la mirada en las riquezas, sino que en el Dios que nos da las cosas. ¿Y nos las da para qué? No para que nos pongamos orgullosos o tratemos mal a los demás, sino que para que las disfrutemos. Y para que las disfrutemos es poder gozar de los bienes que tenemos, utilizarlos, no ser codos, no ser tacaños, no ser... hay un montón de situaciones así. Dice que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras. O sea, que tengamos bondad, que seamos ricos y prestos. Ahí es donde realmente un hijo de Dios tiene que ponerse pilas y también ser sagaz, porque no podemos simplemente permitir que los hijos de este siglo sean sagaces. Nosotros tenemos que ser también sagaces. Si Dios nos bendice con bienes, con riquezas, con talento, con tiempo, tenemos que ser sagaces en ocuparlo bien. Tenemos que ser sagaces en administrar las cosas de una manera correcta y buena. Que hagamos las buenas obras, dice que sean dadivosos, que sean generosos, atesorando para sí un buen fundamento para lo porvenir, y que echen mano de la vida eterna, porque nosotros como hombres espirituales, nuestra mirada está puesta en el Cristo, nuestra mirada está puesta en la esperanza que tenemos en la vida eterna, y no en lo terrenal, no en los bienes de acá. ¿Ok? Así que en conclusión, les quiero contar qué pasó con este testimonio del robo de los carros, ¿no? Me entraron a mi taller, robaron esos carros. Yo pude empezar a ver todas las puertas abiertas que yo tenía, donde el enemigo tenía el derecho de poder acusarme delante de Dios, porque yo estaba... con varias situaciones que no me daba cuenta, ¿no? Yo pensaba que no era tan malo, o que no sé, pensaba, o no las veía, literalmente no las veía, como son todas las cosas que conté previamente en el testimonio. Entonces, me robaron los carros. Resulta que al tiempo me llega una demanda por $450,000, lo cual... wow, me puso en jaque, porque nunca había enfrentado una situación así. Entonces, bueno, hice todo lo que uno debe hacer.
eh, co- contraté un abogado, bueno, me preparé con todas las cosas que uno debe hacer. Y pasaron los meses y yo venía siempre preguntando, Señor, ¿por qué me pasó esto? Muéstrame qué está pasando en mí, qué cosa. Y ahí Él me empezó a mostrar estas cosas de mi corazón, me empezó literalmente a mostrar la justicia. Y, y me pasó una situación que también la conté y me gustaría contarla porque creo que es válida acá. Me chocaron la camioneta del taller. Entonces, en situación de que me chocaron la camioneta del taller, el seguro iba a pagar la camioneta. El seguro también dijeron, bueno, Luis, vamos a pagar lo que se debe la camioneta y te van a quedar unos $3.500. Entonces, a lo que el tipo mismo del seguro me dice, Luis, mira, lo que hay que hacer es dar un estimado, como tu camioneta tenía publicidad puesta alrededor, da un estimado, aunque no sea el mismo, haz uno nuevo, con alguien que te dé un estimado por lo que valía y eso te lo vamos a sumar. Lo que no te dicen estos bandidos es que no te suman dólar por dólar, sino que te suman un dólar depreciado. Entonces yo no sabía eso, entonces agarro rápidamente, o sagazmente en ese momento, agarro y llamo a Magali y le digo, Magali, mira, necesito que me dé un quote por ponerle publicidad a la camioneta. Entonces ella me dice, sí, al día siguiente me mandó un estimado creo que por $600. Entonces yo inmediatamente la llamo y le digo, no, Magali, mira, sabes que ya mi conciencia empezó a justificar lo que en mi corazón estaba. Entonces empecé a decirle, no, mira, ¿sabes qué? Yo necesito uno por 1.200 porque quiero que le hagamos aquí más chévere, que le pongamos carbon fiber al logo por dentro y empecé a justificar lo que estaba haciendo. Pero esta persona muy sabiamente me dijo, Luis, ¿tú te das cuenta de lo que me estás pidiendo hacer? Entonces yo, ¿qué? Entonces me dice, mira, me estás pidiendo que mienta, mi precio es ese y tú me estás pidiendo que yo lo suba. Y yo, no, ¿cómo se te ocurre? No, empecé a justificársela, empecé a decirle, no, mira esto, necesito esto que para que quede más chévere y toda la cosa, pero realmente la verdad era que yo quería obtener más plata para hacer lo que tenía que hacer con el auto. Entonces pasó que en una de esas, en la red, tuvimos un tiempo devocional ahí con los hombres y no sé, me vino como un rush en mi corazón de decir la verdad y no sé, la verdad que no sé ni cómo, pues yo creo que el Señor me ayudó ahí, fue que agarré y dije, no, tengo que confesar algo, habíamos como 30 hombres más o menos en la red y confesé esa situación, confesé la que realmente mi corazón quería hacer, que era obtener más plata y la solté la sopa, como se dice, dije la verdad, actué en verdad y ya, y dije, bueno, aquí todo lo que de pronto a veces dice uno eh, estando en la familia pastoral y toda la cosa, cómo uno puede hacer cosas así. La verdad que no estaba, habían áreas de mi corazón, habían áreas de mí que no habían pasado por la cruz, no habían venido o no se habían convertido. Entonces tuve que pararme firme, actuar en verdad y lo hice. ¿Qué pasó? Pasó que eso fue un viernes, pasó el sábado, el domingo y a todo esto el juicio que me seguía a mí ya venía ya como unos 5 o 6 meses donde no había respuesta, esas cosas demoran. Entonces, bueno, yo hice eso el viernes, sábado, domingo, el lunes, en la mañana, la primera llamada que recibo fue de mi abogado. Me dice, Luis, te tengo buenas noticias. Yo, no, cuénteme qué pasó. Me dice, no, esta gente que te estaba demandando por esos carros, que también, aclaro, esos carros me hicieron una jugada ahí, los mismos que lo trajeron, y ellos mismos yo creo que son los que tienen que ver con lo que pasó, y ellos me dicen que están retirando la demanda porque no tenían forma de probar lo que ellos estaban probando, y me dice, Luis, puedes descansar porque esta gente ya no te sigue más. Así que yo dije, gloria a Dios, tuve una respuesta inmediata a algo que venía esperando, pero yo más que nada veo que es el actuar en justicia,
es el hacer lo correcto, en pararme en verdad. En un momento tuve que ver que yo venía haciendo cosas también mal, yo venía siendo un mal mayordomo, yo venía, a pesar de que venía a la congregación, habían situaciones que no habían pasado por la cruz. Y gracias a Dios por Didascal, y gracias a Dios por todos los recursos que hemos tenido últimamente, porque he podido pasar por la cruz, he podido dejar las cosas que debían dejarse ahí y seguir adelante. Entonces hay que ser valiente para actuar en verdad. Hay que tener una valentía y hay que decir, bueno, Señor, yo quiero ser un siervo fiel, quiero ser hallado fiel en lo poco, para que cuando tenga más también mi corazón no se corrompa. Entonces, eso es realmente la palabra de Dios, es que podamos todos lograr ser buenos mayordomos, que no se nos olvide en ningún momento de que todas las cosas que tenemos, todas las cosas que administramos, nuestro mayor tesoro que son nuestros hijos, los podamos educar, podamos hacer las cosas de acuerdo a la verdad que sale en la palabra. Entonces, déjenme contarles que quiero que estén seguros que esta entidad que les denuncié hace un rato trabaja de esa forma con la injusticia. Entonces analicémonos, pongámonos delante del Señor para que Él muestre qué cosas hay en el interior, porque estas cosas no están afuera, sino que están en el corazón del hombre. Y pongámonos siempre las corazas de justicia para que estas cosas no nos corrompan y estemos protegidos. Así que ahí vamos a orar y estamos despedidos. Así que ahí acompáñenme en una oración y concluimos. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Señor, gracias por esta palabra que tú has puesto en mi corazón, Señor, para que compartas, Señor. Padre, yo te pido, Señor, que tú empieces, Señor, a moverte en todos los hermanos, en toda la congregación, Señor, y empieces a poner un corazón recto en la gente, empieces a enderezar el corazón, empieces a suavizar el corazón, y Espíritu Santo, sé tú el que empieza a mostrar las injusticias. Declaramos que sea la luz en toda injusticia, sea la luz y sea sacada a las azoteas cualquier injusticia, cualquier situación que tenga a mis hermanos metidos en una mentira. Señor, tú nos has llamado a la luz, tú nos has llamado a la verdad, a que seamos libres. Y Padre, te doy gracias y oro en esta mañana, Señor, para que tú empieces a hacer la obra en el corazón de mis hermanos y podamos ser valientes y podamos enfrentar las cosas con verdad y podamos confesar y arrepentirnos de lo que haya que arrepentirse, Señor, y seguir adelante, para que podamos seguir siendo más puros y cerca de ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén.